Os invito a abrir vuestras Biblias a Isaías 49. Isaías capítulo 49. Y vamos a leer los versículos 1 al 7 y después enfocarnos en los primeros 4 versículos. Isaías 49:1 dice: Escuchadme, islas, y atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Ha hecho mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me ha escondido, me ha hecho también como saeta escogida, en su aljaba me ha escondido. Y me dijo: Tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Y yo dije: En vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas, pero mi derecho está en el Señor, y mi recompensa con mi Dios. Y ahora, dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza, dice él: Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor de Israel, el Santo suyo, al despreciado, al aborrecido de la nación, al siervo de gobernantes. Lo verán reyes y se levantarán, príncipes y se postrarán a causa del Señor que es fiel, del Santo de Israel que te ha escogido. Cada trabajo tiene su herramienta adecuada. No usas un cepillo de dientes para clavar un clavo, ni usas una cuchara para cortar un árbol. Y no vas a llevar una almohada como arma en la guerra. Para cada trabajo hay una herramienta adecuada e idónea. Pero entonces, ¿cuál es la herramienta que Dios usa para traer gloria a sí mismo en este mundo? ¿Cuál es su instrumento escogido? El arma capaz de traerle gloria entre las naciones. Y la respuesta que vemos a esta pregunta en el libro de Isaías es su siervo. El siervo de Yahweh es este instrumento escogido. Pero la pregunta es, ¿cuál siervo? Porque es cierto que la nación de Israel fue escogido y llamado para ser el siervo de Yahweh y traerle gloria y proclamarle entre las naciones. Dios escogió a Israel para morar en la tierra prometida, adorarle en su presencia en el tabernáculo y después el templo, y brillar como luz para que las naciones vinieran a Dios para adorarle como el único Dios y Rey. Pero Israel no fue este instrumento adecuado como el medio por lo cual las naciones vendrían a Dios para glorificarle. Porque como el libro de Isaías nos demuestra, en lugar de ser una luz que refleja la gloria y santidad de Dios, Israel y Judá se hicieron como las naciones paganas alrededor. En lugar de apuntar las naciones al Dios verdadero, Israel seguía a las naciones en su idolatría. En lugar de glorificar a Dios, traían reproche a su nombre. Y como consecuencia de su pecado fueron llevados cautivos a Babilonia en Isaías capítulo 39.
Pero a pesar del fracaso de Israel en su misión de glorificarle, Dios no dejó a su pueblo escogido en la oscuridad de sus pecados. Por medio del profeta Isaías, él prometió rescatarlos y librarles de su esclavitud en Babilonia. Y él prometió hacer esto por medio de otro siervo, ese minúscula. Isaías 46:10 dice que Dios es quien proclama el fin desde el principio. Y Dios que proclama el fin desde el principio prometió en Isaías 45 levantar a un rey pagano llamado Ciro 100 años antes de que este rey naciera. Y Dios levantó a Ciro y lo llamó para rescatar a su pueblo del cautiverio en Babilonia y restaurarlos a la tierra y edificar el templo en Jerusalén. Y al ver el libro de Esdras vemos que es justo lo que sucedió. Por Ciro, Judá fue restaurado a la tierra para cumplir su misión de glorificar a Dios en el mundo y guiar a los pueblos en adoración a Él. Pero en lugar de servir a Yahweh según su palabra, Israel perseveraba en su idolatría y rebeldía, aun después de haber experimentado la salvación del Señor por medio de este rey. Y vemos que Israel no podía obedecer a Yahweh, no podía traerle gloria entre las naciones, porque no tenía un corazón para servir y obedecer a Dios. Israel no era el instrumento adecuado para traer gloria a Dios. Pero Dios, en su plan soberano, en su misericordia y para su propia gloria, no destruyó a su pueblo, sino que proclamó que Él levantaría a otro siervo, S mayúscula, de en medio de Israel, un siervo que representaría a Israel, pero que sería un siervo obediente, un siervo escogido que cumpliría los propósitos de Dios, que salvaría a Israel no de cautiverio físico, sino de la esclavitud a sus pecados, y que le glorificaría a Dios y traería salvación a Israel y las naciones. Y por medio de una serie de cánticos en Isaías, Dios revela la persona y obra de su siervo, su instrumento escogido para traerle gloria. Y cada uno de estos cánticos alumbra distintas facetas del ministerio del siervo. Y la faceta que brilla en los versículos 1 al 4 de Isaías 49, este segundo cántico, es que el siervo es el instrumento escogido. El siervo mismo aquí declara su identidad como el instrumento adecuado, el siervo escogido. Y nos acordamos que el propósito de estas profecías es para que al verlas cumplidas en un hombre, Israel lo identificara como el siervo del Señor y confiara en él como su Señor y Salvador. Y hermanos, este pasaje sirve el mismo propósito para nosotros, porque este pasaje escrito 700 años antes de su venida nos ayuda a identificar a Jesucristo como este siervo de Yahweh, para que confiemos en Él como nuestro Señor y Salvador. Entonces, vamos a ver en Isaías 49, versículos 1 al 4, dos declaraciones del siervo para que le identifiquemos y confiemos en él. Dos declaraciones del siervo para que le identifiquemos y confiemos en él. Y la primera declaración que hace el siervo es que él es el siervo escogido e idóneo. El siervo escogido
e idóneo. Mirad, versículo 1 dice, escuchadme, islas, y atended, pueblos lejanos. El siervo comienza esta declaración dirigiéndose a las islas y los pueblos lejanos, dos términos que describen las partes más remotas de la tierra. Así que vemos que el siervo está haciendo esta declaración no solo a Israel, sino a todas las naciones, a toda la tierra, porque el siervo va a traer gloria a Yahweh no solo en Israel, sino hasta los confines de la tierra. Y sigue diciendo, el Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre, mencionó mi nombre. Hay una frase, un lenguaje familiar y figurada, un dicho que yo nací para esto, que se usa para hablar de una persona o algo que una persona dice cuando aparentemente encuentra su trabajo idóneo, su propósito en la vida. Puede decir, yo nací para esto. Pero el siervo aquí lo dice de manera literal, porque aún antes de su nacimiento el Señor lo llamó. La palabra significa que lo designó para un propósito, le predestinó. Yahweh lo ha escogido de antemano para ser el que cumpla sus propósitos, para que sea su herramienta escogida. Pero no solo le llamó y designó, también le preparó y capacitó para ser esta herramienta idónea, una herramienta de guerra. Mirad versículo 2, dice, ha hecho mi boca como espada afilada. En la sombra de su mano me ha escondido. Me ha hecho también como saeta escogida. En su aljaba me ha escondido. Espadas no son para partir tartas, y saetas no son para dar cosquillas. Son armas de batalla que van a dar la victoria. Y el siervo proclama que él será este instrumento de batalla que ganará la victoria y juzgará a los enemigos de Yahweh. Esto habría sido buenas noticias para el pueblo de Dios sufriendo cautiverio y opresión a manos de naciones paganas. Pero también es buenas noticias para todos los que buscan la justicia de Dios, porque el siervo del Señor vendrá y juzgará a todo pecado y pecador que se rebela contra Dios. Y él lo hará con su palabra. Dice que Yahweh ha hecho su boca como espada afilada. Su boca, su palabra es su arma. E Isaías 11:4 afirma esta realidad cuando dice que este retoño de Isaí, el descendiente de David, juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra y herirá a la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. El siervo es el instrumento por lo cual Dios juzgará el pecado y a los rebeldes que no hacen la justicia y que no se someten a él. Pero fijaos que dice, en la sombra de su mano me ha escondido, y luego en su aljaba me ha escondido. ¿Qué quiere decir esto? Que la espada está todavía en la vaina, que todavía Dios no ha sacado su saeta escogida, que este día de juicio, cuando el siervo vendría para salvar a los suyos y juzgar a sus enemigos con una espada de dos filos, todavía queda en el futuro. Para Israel, cuando recibió esta profecía,
y también para nosotros. Pero tened por cierto y asegurado que Él vendrá otra vez, como vemos en Apocalipsis 19, y juzgará a los pecadores con esta espada de dos filos que sale de su boca, y Él vendrá pronto para juzgar y establecer su reino. Y Él te manda hoy a tomar refugio en Él, creyendo en Él para el perdón de tus pecados. Porque el siervo no solo es un juez, sino también salvador de los que confían en Él. Él es el siervo escogido e idóneo que obra la salvación de Dios. Y vemos que Él es escogido e idóneo en versículo 3, donde dice, y me dijo, es decir, Dios le dijo al siervo, tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Nos acordamos de que Israel fue llamado a servir a Dios para traerle gloria a Dios en la tierra como su pueblo escogido, pero fracasaron miserablemente en su pecado e idolatría. Pero aquí el siervo declara que Yahweh le ha llamado para ser su siervo. Y le llama aquí Israel, no porque está hablando de la nación entera, sino porque el siervo será el representante de toda la nación, obedeciendo a Yahweh en su lugar y cumpliendo su misión. Es como cuando Mikel Oyarzabal marcó su gol en el final del Eurocopa. Lo hizo como representativo o representante de su equipo. Y aun cuando los demás jugadores no marcaron este gol, él marcó el gol y se le contó al equipo entero. Y de la misma manera donde Israel como nación fracasó, el siervo como representante no fracasará, será obediente, haciendo lo que Israel no podía. Y él cumplirá el propósito de Dios de traerle gloria entre las naciones. Dios dice que es en el siervo que yo mostraré mi gloria. La gloria de Dios será revelada en el siervo y Dios será glorificado por medio de su siervo. Él es el siervo escogido e idóneo que cumplirá los propósitos de Dios y le glorificará por su salvación y juicio en la tierra. Pero el siervo no solo declara que es escogido e idóneo, también declara la paradoja que él sería humillado. Vemos la segunda declaración del siervo, que él será humillado. El siervo será humillado. Porque a pesar de su llamado como el siervo escogido de Yahweh, versículo 4 declara la humillación del siervo, diciendo, y yo dije, en vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas. Y estas no nos parecen ser las palabras del gran rey que juzgará y matará a los enemigos con la palabra de su boca, pero son las palabras que presentan la paradoja del ministerio del siervo, porque él sí vendrá a juzgar y reinar en gloria, pero primero él sería humillado, sufriría y moriría. Y desde una perspectiva humana, su ministerio sería un fracaso, sería vano, como dice el texto, porque él vendría a los suyos y los suyos no le recibirían. Él se presentaría como rey y su pueblo le rechazaría. Como dice Isaías 53, versículo 3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción,
y ellos, su nación, no le estimaba. Y él sufriría y moriría, y su pueblo pensaría que es porque él estaba siendo castigado por Dios como pecador, y humanamente hablando, su ministerio parecería un fracaso y vanidad hasta que se entienda que lo que el siervo hizo por medio de su humillación y muerte en lugar de pecadores fue nada menos que cumplir la voluntad de Dios, trayendo salvación, reconciliando a Israel y las naciones pecadoras con Dios para la gloria de Dios. Y Dios sería glorificado, exaltado al cumplir su salvación por medio de la humillación de su siervo. Y al fin del versículo 4 nos muestra que después de ser exaltado por su siervo, Dios exaltará a su siervo. Y es la tercera declaración del siervo en este pasaje. El siervo será exaltado. El siervo será exaltado. Mirad el final del versículo 4 dice, pero mi derecho está en el Señor. Y la idea es que su vindicación será del Señor. Dios declarará que el siervo no ha sido un fracaso, no ha sufrido porque es pecador, sino que él ha cumplido la voluntad de Dios por su muerte. Y por esto mirad la última frase. El siervo dice, mi recompensa está con mi Dios. El siervo será recompensado por su obediencia a Yahweh. ¿Qué es esta recompensa? Isaías 52, versículo 13, dice, he aquí mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. La recompensa del siervo por haber cumplido los propósitos de Dios, trayendo salvación a las naciones y gloria al Padre, será su exaltación por encima de todas las cosas. Es lo que dice en Filipenses 2, que por causa de la obediencia del siervo hasta la muerte en la cruz, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Tras su humillación y sufrimiento y muerte, el siervo será exaltado por encima de todas las cosas y así traerá gloria a Dios el Padre. El siervo declara en este pasaje que él es el siervo escogido, el instrumento escogido e idóneo para traer gloria a Dios y cumplir sus propósitos en el mundo. Y declara que él será humillado y también que él será exaltado. Y después de escuchar estas declaraciones, hermanos, sabemos que solo hay uno que cumple todo esto, el Señor Jesucristo. Él es este siervo escogido antes de la fundación del mundo, que fue nombrado mientras estaba en el vientre de la Virgen, que nació y creció y fue preparado para ser el arma de guerra de Dios, el instrumento de la salvación y juicio de Dios en el mundo. Y él es este siervo que fue humillado, que sufrió a manos de pecadores, que fue rechazado y crucificado por su pueblo y los romanos. Pero su ministerio y muerte no fueron en vano, porque por su sufrimiento y muerte él cumplió la salvación.
trayendo perdón y reconciliación a todos los que creen en él. Y es Él que resucitó el tercer día y a quien ahora Dios ha exaltado a su diestra, poniendo todas las cosas bajo sus pies. Jesús es el instrumento escogido por Dios, adecuado, que trae gloria a Dios y abre el camino para que nosotros también adoremos y glorifiquemos al Padre. Y tenemos este pasaje en Isaías para que nosotros identifiquemos a Jesús como el siervo de Yahweh, pero también para que esta semana, hoy, pongamos toda nuestra confianza en Él como nuestro Señor y Salvador, como el instrumento escogido por lo cual somos salvos, para que fijemos nuestros ojos en Él, confiando plenamente en el siervo escogido del Señor. Oramos. Dios, te damos gracias por esta gloriosa revelación de tu Hijo, que tú anunciaste estas verdades cientos de años antes del nacimiento de Cristo, antes de enviar a tu Hijo amado al mundo. Gracias por darnos este testimonio en las Escrituras para que al ver en el Nuevo Testamento a Jesús podamos identificarle como el siervo que trae salvación, no solo a Israel en el futuro, sino a nosotros los gentiles, las naciones, y te damos la gloria que tú mereces, porque tú eres un gran Dios y Salvador que nos has salvado cuando estábamos lejos de ti, alejados de ti, en la oscuridad, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero tú enviaste a tu Hijo a ser este Salvador que trae luz a las naciones y tu salvación hasta los confines de la tierra. Confiamos en Él, oh Dios, y es nuestro deseo ser los que sigan proclamando este mensaje de salvación por medio de Cristo a los que están alrededor que no te conozcan. Ayúdanos a ser fieles en esto hoy. Oro en el nombre de Cristo. Amén.